¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Felicidad Consciente. En este podcast nuestra intención es obviamente hablar de la fuerza del pensamiento en base a nuestra gestión personal para lograr una mayor plenitud y lo que llamaríamos la felicidad. Siempre he dicho que definir la felicidad es un tema muy complicado porque o difícil o diferente o a veces uno no lo tiene muy claro. Para muchos la felicidad es tener objetivos y lograr tus objetivos. Para otros es encontrar el amor de tu vida o tener el negocio de tu vida, una serie de cosas que uno va de alguna manera acordando en su vida y cree uno que realizando esos temas, teniendo éxito, es la felicidad. Desde mi perspectiva, la felicidad es un tema de plenitud, es un tema de paz interior, es un tema de realización personal y para mí es muy importante la gestión de los pensamientos. Para esto invité a un excelente amigo, un gran psicólogo, escritor, una persona con una gran capacidad de entendimiento. Mi querido Alfredo Hopp, bienvenido. Muchas gracias, Ari. Es un gusto, de verdad. Es un placer tenerte por acá y para picharnos algunas ideas, ¿no? Por supuesto. ¿De qué sería, de alguna forma, cómo uno en la vida puede llegar a lograr la plenitud y la felicidad, ¿no? Claro que sí. Claro que no es un tema en que tú es una constante, entonces llegas a ese estado de felicidad y así se queda, ¿no? Ya para siempre. Siempre hay una fluctuación entre las emociones, ¿no? Entre las emociones, en tus pensamientos, en todas las cuestiones que te va pasando en tu vida. Aquí un poco yo siempre he creído, a ver, ¿tú qué opinas? Que la manera en que piensas, ¿no? Cómo eres positivo de alguna forma en tus pensamientos, cómo haces la gestión gracias al pensamiento de tus emociones, cómo el pensamiento tiene esa fuerza en tu vida, ¿no? Cómo tu forma de pensar es la que de alguna manera, ¿no? hace que todo aquello por lo que tú quieres, luchas y de alguna manera anhelas, logras, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas del pensamiento? Yo creo que tienes toda la razón cuando comentas esto. El pensamiento es una de las principales fuentes de comunicación que tenemos con nuestro yo interno. Entonces, desde esa perspectiva, el pensamiento es clave para alcanzar cualquier objetivo o incluso esa sensación de felicidad y plenitud que comentabas al principio. Bueno, obviamente el pensamiento necesita ciertos ingredientes, ¿no? Esa parte de tu pensamiento que tiene una intención, ¿no? Porque también la intencionalidad es muy importante. Entonces se genera la intención, tu voluntad y generas una acción. Entonces, innegablemente, el pensamiento en el cerebro, ¿no? Que funciona de una manera maravillosa, porque inclusive cuando piensas produces desde hormonas hasta lenguaje corporal, ¿no? La palabra que tiene ese poder maravilloso. Las palabras, cuando piensas, también hay palabras muy poderosas, ¿no? Entonces, siempre yo he dicho que es muy importante, cuando tú piensas, observarte cómo piensas. Por supuesto que sí. De hecho, los últimos estudios mencionan que un hombre adulto promedio tiene de 60 a 80 mil pensamientos diarios. Y no solo eso, esos 60 a 80 mil pensamientos diarios, el 80% de esos pensamientos son negativos. El 95% de esos pensamientos son automáticos en nuestro día a día. Por lo tanto, tiene un impacto directo en cómo nos sentimos a lo largo de nuestro día y a una escala un poco más grande a lo largo de nuestra vida. Entonces, hace todo el sentido lo que comentas y también esa intención que estabas hablando tiene todo que ver con qué enfoque le damos a ese tipo de pensamientos. Bueno, se dice que el pensamiento negativo es una cuestión de supervivencia, es una cuestión ancestral. Es que eso es bien interesante. Por ejemplo, nuestra tendencia cuando algo va a suceder o queremos crear o tenemos hasta una cita de trabajo o algún suceso en nuestra vida, siempre la tendencia es pensar en negativo. Entonces se dice y se comenta que una parte, esto sucede porque nosotros nos gusta lo que ya conocemos, nos sentimos cómodos.
Entonces inmediatamente piensas, no se puede, no lo voy a hacer. Y entonces esto es porque todo cambio produce incomodidad. Entonces el cerebro siempre, el pensamiento tiende a quedarse en ese estado de confort porque es lo que conoce. Entonces es común, más de lo que nos imaginamos, como lo dices tú, que tendemos a tener un pensamiento negativo, que además luego además, como dicen por ahí, y que es muy cierto, el 90% de las cosas negativas que pensamos nunca suceden. Pero el problema es que lo que sí sucede es que te cambia tu estado de ánimo, tu percepción del mundo y cómo ves las cosas cuando tienes esos pensamientos negativos. Y yo sí creo que uno puede enseñarse a cómo pensar. Entonces, te hablan mucho toda esa parte de tener pensamientos positivos y todos aquellos pensamientos limitantes, ¿no? O creencias limitantes que uno tiene que cambiarlas. Pero todo eso es a base del pensamiento. La fuente de todo eso que tú quieres cambiar, lo haces en el pensamiento. Entonces sí creo que cuando tú tienes una intención de cambio, a ser positivo, a decir, sí me lo merezco, sí se puede, hablarte bonito, ¿no? Todas esas cosas que son importantes, que se generan gracias al pensamiento, son muy importantes para lograr la plenitud. Totalmente. Lo que pasa con nosotros es que nos vamos acostumbrando a cierto tipo de narrativas o a cierto tipo de resultados con base vamos teniendo nuestras experiencias humanas. Entonces, algo que siempre busca el inconsciente, siempre buscamos de forma automática, es tener la razón. Por lo tanto, cuando tu inconsciente entiende que tú estás programado, por ejemplo, para fallar, o es a lo que está acostumbrado, todos los pensamientos que vas a tener, todos esos patrones de comportamiento te van a llevar para allá específicamente, porque es lo que conoce tu inconsciente. Ese pequeño factor de modificar los pensamientos y hablarte de forma correcta es lo que te permite generar un cambio con estos patrones que ya estás teniendo habitualmente. Tú puedes entrenar a tu cabeza poco a poco, eligiendo esos pensamientos adecuados para los objetivos que tienes. Y tú tienes que tener harto cuidado con esos pensamientos negativos que invaden tu psique a lo largo del día. Sí, claro, porque además es interesante, ¿no? Como nos gusta tener la razón, si la razón es estar equivocado o fracasar, pues ¿por qué no tener la razón de ser exitoso y ser pleno y tener esa gran capacidad de amarnos, de sentir que nos merecemos y cambiar esos pensamientos del no al sí? Claro. Yo siempre digo que es muy sencillo, o sea, simplemente el decir no puedo al sí puedo, el no me lo merezco al sí me lo merezco, al no soy al sí soy. Después ya te la creerás, ¿no? Después ya sentirás esa parte de que poco a poco, cuando vas pensándolo, a lo mejor te la vas a ir creyendo. Pero yo sí creo que con solo pensarlo te cambia desde tu sensación, tu misma emoción, tu estado de ánimo, tu lenguaje corporal, y todo eso genera sin tú saberlo y sentirlo un cambio en tu alrededor. Entonces la gente dice, oye, cambió, algo hizo, es imperceptible a veces. Totalmente. Cada pequeño factor tiene un resultado a gran escala en tus resultados. No, y además o sea, yo sí creo que lo que pasa es que además no nos educan a ser positivos, ¿no? Generalmente desde chicos pues, el no hagas, no digas, no pienses, no, todas las limitaciones que nos ponen. Y entonces te vas entrenando a una forma de pensar que esa forma de pensar hay que cambiarla. Y uno sí empieza, desde mi perspectiva, desde el pensamiento, con esa intención del pensamiento que es cambiarla, de ser negativo, el pensamiento a ser positivo. Claro, algo importante, también citando un poco lo que había comentado antes, es que en el día tenemos un sinfín de pensamientos. Y el problema se ve cuando esos pensamientos ya los tenemos de forma automática.
Entonces, yo quería preguntarte sobre cómo llevar esos pensamientos y volverlos conscientes. Ahorita te doy mi perspectiva, pero me encantaría saber qué es lo que piensas al respecto. Bueno, mira, lo que pasa es que, además, algo que hay que aclarar es que esos miles de pensamientos que tenemos son repetitivos día a día. Entonces, lo que hay que cambiar es el pensamiento para que con la cotidianidad esa repetición de pensamientos cambien de negativos a positivos. Claro. Entonces, el simple hecho de tener la acción de cambiar el pensamiento negativo a positivo y observarse y tener conciencia de los pensamientos, eso te va a ayudar a entrenar a tu mente de cómo pensar. Por supuesto. Y entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Tú dices, no, es que yo no puedo porque yo no soy capaz de aprender a tocar el violín. Entonces, por dar un ejemplo cualquiera. Y entonces tú dices, no, sí soy capaz. Y entonces, y al tener esa intención, haces la acción también. Porque claro, obviamente, si no hay acción, pues, como habíamos hablado en algún momento, no hay manifestación, ¿no? Que lo habíamos comentado. Entonces, tu forma de pensar es la que te va a dar las opciones, las alternativas y la capacidad de poder cambiar tu entorno. Por supuesto. El no es no acción, el sí es acción plena. Entonces, cuando tú cambias, el sí abre las posibilidades de lo que tú quieras. Entonces, obviamente hay que trabajar, hay que tener una acción. Yo no estoy diciendo que no hagas, no porque piensas que sí, ya la cosa se resolvió, pero es una parte muy, muy importante para lo que sigue. Totalmente de acuerdo. Esa sería mi perspectiva. En el próximo libro que estoy por publicar, El Cenit de la Vida, menciono 2 ejercicios que a mí me gustan mucho para poder empezar a tomar un poco más el control de tus pensamientos. Primero tenemos que entender que todos estos procesos que pasan en nuestra mente, en muchas situaciones, como había mencionado, llegan a ser inconscientes. Entonces podemos estarnos bombardeando con información negativa sin siquiera prestar absolutamente nada de atención. Ese es el primer ajuste que creo que es fundamental para poder tomar conciencia de tus pensamientos. Primero vamos a separar lo que significaría algo inconsciente. Y tiene que ver con todos esos factores fisiológicos o preprogramados en nuestro sistema de forma genética y después programados con base a nuestra experiencia humana que nos llevan a tener ese tipo de pensamientos en el día a día. Ahora, ¿qué es lo importante para hacer algo inconsciente, consciente? Va a sonar chistoso, pero justamente es darle conciencia. ¿Cómo hacemos esto? Hay un ejemplo que a mí me encanta para poder volver algo inconsciente consciente y es con algo fisiológico. Tiene que ver con la respiración. Es un ejercicio que todos hemos hecho alguna vez en la vida y es poner conciencia en cómo estás respirando. En ese momento, ¡pum!, algo que normalmente harías sin pensar, ya le pusiste atención y lo empiezas incluso a controlar. Algo muy similar es lo que se tiene que hacer con los pensamientos. En lugar de dejarlos de forma automática, prestamos atención a lo que está pasando dentro de nuestra mente y lo llevamos a qué es lo que nos están diciendo. Una vez que ponemos atención en lo que está pasando dentro de nuestra psique, entendemos muchos factores de nuestra vida, como por qué me siento de cierta forma en cierto tipo de entornos o por qué no estoy llegando a tener los resultados. Cuando tenemos conciencia de qué está pasando con nuestros pensamientos, entendemos por qué nos manejamos de cierta forma a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, el primer paso que considero crucial es prestar atención a qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y una vez que entendemos qué es lo que nos estamos comunicando y hacemos conciencia al respecto, ya podemos tomar acción y modificarlos. Si estos 60,000, 80,000 pensamientos los llevamos a algo que nos pueden apoyar en nuestro día a día,
pues qué mejor, es tener un aliado más que va a modificar todo tu comportamiento y que te va a llevar a los resultados que estás esperando, o en este caso, a la plenitud que platicábamos al principio. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo es a lo que me refería cuando tú te observas. Innegablemente, uno de los enemigos más grandes del hombre es la inconsciencia, en todos los ámbitos, ¿no? Si no eres consciente, ¿qué es decir conciencia? Si no entiendes, si no observas, si no se te hacen tangibles todas esas cosas que te suceden en tu vida, no puedes ser consciente, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes que percibirlas, tienes que observarte. Es como un lente que tienes de afuera que te está observando. Tenemos esa capacidad de abstracción el ser humano, que es maravillosa, de vernos a nosotros mismos. Cuando tú te observas, te observas de muchas formas. Te observas desde tus actitudes, desde tus emociones, ¿no? Desde tus pensamientos. Pero desde mi perspectiva, como el pensamiento es el generador de todo el entorno, inclusive de tu gestión emocional, entonces tú tienes que observar cómo estás pensando, como lo dices tú. Y entonces esa parte de la conciencia es observar cómo piensas, darte cuenta cuando dices no, o cuando te boicoteas de alguna forma, cuando te trabas para realizar esas acciones que requieren tu vida para alcanzar tu éxito, tu plenitud. Tienes que tener esa capacidad de observarte. Y es muy simple. Obviamente de lo que tú hablas de la respiración, que es el mindfulness, ¿no? Que es maravilloso. También existe un mindfulness de pensamiento, no solo de la respiración. Claro. Que el proceso es similar. Así como cuando respiras te das cuenta, te sientas y observas qué pensamientos tienes y los haces conscientes. Tú puedes agarrar y sentarte y decir, bueno, no necesitas forzar los pensamientos llegan solos. Es muy interesante cuando la gente dice, no, es que medita y quédate en ceros, no pienses. Entonces yo digo, la única forma de no pensar es estar muerto. Los pensamientos siempre llegan y siempre vienen. Lo que hay que enseñarse es cómo pensar. Y sí creo que existe un aprendizaje, es decir, desde cómo te hablas, desde cómo sientes si te mereces o no las cosas, cuál es tu perspectiva de vida, hacia dónde te diriges y cómo de alguna forma tú cambias ese no por un sí, en todos los ámbitos de pensamiento. Porque uno de los grandes problemas que lo habíamos platicado también es esa parte de ¿me lo merezco o no me lo merezco? Entonces, obviamente, primero hay que sentir que uno se lo merece. No hablo de un sentir me lo merezco de una forma de vanidad, sino una forma de capacidad. Por supuesto, ¿no? Si no se vuelve algo imposible. De recepción, ¿no? Entonces tú agarras y dices, yo soy una persona que merezco que me amen, ¿por qué no? Soy una persona que me merezco tener éxito, soy una persona que me merezco tener billete, ¿no? Que me vaya bien. Si tú empiezas a sentir y pensar que te mereces las cosas, también es una forma de cambiar tu pensamiento, porque al tú sentir que te lo mereces, pues es que sí se puede, ¿no? Porque si sientes que no te lo mereces, pues no se puede. Entonces, una forma de que te dicen, bueno, ten pensamientos positivos, ¿no? En todas las escuelas, el IGCA y el PERMA en Estados Unidos, todos hablan de tú ten pensamientos, o sea, tú piensa positivo. Pero en realidad no entran en la esencia de una serie de factores que te ayudan a pensar positivo también. Y además yo sí creo, gracias a la neurociencia, ¿no? Que es un tema bien interesante, que simplemente por el hecho de pensar y cambiar ese pensamiento del no al sí, genera sinapsis, ¿no? Y entonces tú vas almacenando esa positividad en tu mente y llega un momento que aflora. Es como el vaso que le echas gotita, 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 gotita y un día se llena.
Entonces, si tú constantemente tratas y provocas el pensamiento positivo en tu vida, en cualquier ámbito, a la larga, automáticamente vas a pensar en positivo. Totalmente. Algo importante es que la mayoría de las personas no tienen la conciencia de por qué es tan importante el pensamiento. No entienden que tu mente no distingue si lo que está pasando allá afuera es real o si lo que está pasando adentro de tu mente es real. Tú puedes revivir experiencias o tú puedes tener sensaciones que tu cerebro va a identificar como reales adentro de tu mente. Entonces, tú puedes irte entrenando a lo largo del día justamente para tener ese tipo de resultados. Sí, claro. Pero lo que pasa es que una de las partes más importantes en cuanto al pensamiento es la magia que tiene. También yo de repente hablo mucho de las palabras de poder, ¿no? Claro. O sea, cuando tú tienes un pensamiento, ya cuando te vas enseñando y vas aprendiendo de ti mismo cómo pensar, las palabras tienen una fuerza energética impresionante. Por ejemplo, el perdón, ¿no? Claro. Que es una de las palabras, para mi gusto, más poderosa. Está el amor y pues depende mucho de tu entorno social y de quién eres. Habrá diferentes palabras, pero yo me centraría mucho en la palabra el perdón. Porque la palabra perdón tiene una carga emocional muy fuerte en general y es una palabra liberadora. Cuando tú perdonas a ti mismo, inclusive, porque no nos sabemos perdonar, ¿no? Nos castigamos, por ejemplo. A mí me encanta el pádel, ¿no? Tú estás jugando pádel, pues digo, si no estaría en el World Padel Tour, pues me equivoco en el punto, ¿no? Entonces tú ves cómo nos hablamos, soy un tal por cual, no sirve. En vez de decirnos, no, sí puedo, para la otra me sale mejor. No nos enseñamos a hablarnos así. Entonces sí te vuelves un idiota cuando tú te dices a ti, soy un idiota, ¿no? O sea, tú mismo te autoboicoteas para no superarte ante ciertas cosas. Entonces, yo sí creo que desde cómo te hablas y la palabra del perdón, ¿no? De perdonarse uno mismo, de decir, uno tiene... Yo siempre digo, con la persona que tenemos que ser más generosos, a veces somos lo menos generoso posible. ¿Con quién tiene uno que ser generoso? Contigo mismo. ¿Y cómo te tienes que hablar? De la forma adecuada. Con amor. Claro que sí. Yo siempre digo, ¿cómo le hablas a un niño de... Imagínate de este cuadro. Tu hijo de 3 años, que es tu locura y lo amas profundamente. ¿Cómo le hablas a ese niño? Pues así te tienes que hablar tú. Por supuesto. ¿No? Entonces, todo eso, y eso es también de aprender a pensar, ¿no? O sea, del pensamiento, cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te dices, ¿no? Entonces, para mí son puntos muy importantes para lograr tener una paz interior y lograr ser pleno, ¿no? Es una parte muy, muy importante. Pero sin duda, para mí, la fuerza de todo lo que hacemos en la vida es el pensamiento. Decía uno de mis mentores, el doctor Jaime Arturo de la Torre, que la vida en sí es como un gran océano vasto, de la cual no tenemos absoluto control. Y nosotros, como personas, somos un pequeño velero, muy pequeño, que va navegando en este mar. Él explicaba que ni siquiera tenemos control de ese pequeño velero. Lo único que nosotros podemos hacer es dirigir la vela hacia donde nos gustaría ir. Yo veo el pensamiento de esa forma. El pensamiento tiene esa fuerza para poder dirigir todo el velero y atravesar todo ese gran océano hacia lo que nosotros estamos buscando. Sí, claro, es el timón. Ese sería el pensamiento. Claro. El barco eres tú, ¿no? La vela son tus acciones, por decirlo así. Pero tu timón es el pensamiento. Claro. Por eso es tan importante toda esa parte, ¿no? Del pensamiento con su intención y la acción.
Y en la vida sí vamos caminando. El problema es la inconsciencia. Porque entonces si no entiendes tus pensamientos, tus acciones son erráticas también. O sea, tienes acciones, o sea, actúas de una forma reactiva, no tienes control de ciertas acciones, no gestionas tus emociones. Entonces, en la vida ser así, pues es tener un camino indefinido. Nunca sabes a dónde vas, ¿no? Porque no tienes un manejo del pensamiento con esa intención, ¿no? Yo sí creo que como que gestión del pensamiento es tu brújula, ¿no? Es como, por eso es el timón del barco, ¿no? Es, dependiendo de cómo piensas, es a dónde vas. Totalmente. Y por eso es tan importante el pensamiento. Además, fisiológicamente, antes se decía que las neuronas cuando se acababan, ¿no? ¿Te acuerdas que había esa teoría? Sí. Que decían que ya las neuronas, las que tenías, los millones de neuronas que tenías en el cerebro, si te las quemabas haciendo lo que fuera, ya no volvían a nacer, ¿no? Y no se reproducían. Y con lo de la sinapsis se ha descubierto que se generan todas esas conexiones neuronales que son las que te hacen tener ese almacenaje de memoria, o sea, inclusive el pensamiento, etc. Entonces, yo sí creo que a partir de esa teoría, la neuroplasticidad se vuelve una parte muy importante en tu desarrollo personal. Claro. Cada vez que piensas algo, se hace una sinapsis. Y cada vez lo vuelves a pensar y esa sinapsis se va como que haciendo más gruesa. Es como un... Digo, eso es metafóricamente, pero la sinapsis, cuando vas pensando, haciendo lo mismo, se va haciendo cada vez esas conexiones, se van así como engrosando en el mismo lugar. Y eso lo puedes ver también como cuando tienes una habilidad. Claro. Si eres saxofón, yo soy saxofonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora dejo de tocar el saxofón un buen rato y en una semana estoy tocando igual que como cuando toco normalmente. Gracias a esta sinapsis y a esta generación, ¿no? De todas esas conexiones que dentro de mi cerebro tengo esa memoria que me da la habilidad de tocar el saxofón. Entonces, así como tienes la habilidad de tocar el saxofón, tienes la habilidad de ser ingeniero, o de ser cantante, o de ser corredor, o ser mejor jugador de pádel, o todo lo que quieras que se va volviendo una habilidad gracias a esta sinapsis que se va generando. Yo sí creo que la felicidad es una habilidad también, que tú puedes ir generando en base al pensamiento y en base a cierta gestión emocional. Que esa sería la búsqueda para mi gusto, ¿no? Lo que sería encontrar la plenitud de alguna forma. Hablando de las emociones, es increíble cómo solo existe una emoción, que es la emoción positiva, y de ahí se derivan el amor y todas aquellas emociones compuestas que nos hacen felices, ¿no? Y es la alegría. Tienes el miedo, tienes la ira, tienes la tristeza, entre ellas, pero la única emoción positiva de lo que se deriva a todas las demás es la alegría. Y entonces tendemos a que cuando sentimos alegría, eso es felicidad. Y entonces, ¿qué es la emoción? Es una reacción psicofisiológica que tenemos automática. Las emociones se dan instantáneamente. No es algo que elaboras, y la felicidad sí es algo que uno trabaja. Sí es un estado que se logra a base de conciencia y del pensamiento y de un trabajo personal. Entonces, por ejemplo, la diferencia hormonal es que la alegría segregas dopamina con la alegría, que es la hormona del placer, que obviamente también es la motivación, ¿no? Y es la que te mueve, ¿no? La dopamina. Pero la hormona de la felicidad es la serotonina, que es la que te da la paz, que es la que te ayuda a tener esta plenitud. Entonces es bien interesante cómo interactúan las emociones en tu parte fisiológica. Pero yo, por ejemplo, diría que tú puedes aprender a gestionar tus emociones con el pensamiento. Por ejemplo, la ira, la tristeza, ¿no? El miedo. Tú sí puedes controlarlas en base al pensamiento. Claro. La única que no controlaría
sería la alegría. Esa la dejaría que reaccione cuando quiera. Claro. No, es maravilloso. Ah, bueno, pues sería increíble. ¿No? O sea, esa emoción es padrísima. Pero las otras tú, en base al pensamiento, puedes aprender a gestionarlas. Por supuesto. En mi perspectiva, las emociones funcionan más que nada como indicadores. Ok. Por ejemplo, cuando nos enojamos y sentimos esa ira. Normalmente la ira se genera cuando algo nos molesta o cuando consideramos que algo se vuelve injusto, por ejemplo. Pero mira, perdón la interrupción, pero hay una diferencia. El enojo es un estado y la ira es una emoción. La diferencia entre los estados y las emociones es que las emociones son momentáneas. De acuerdo. En ese escenario, vámonos, por ejemplo, a la ira específicamente como emoción. Tú detonas la ira o se te detona la ira y qué es lo que tenemos que hacer al respecto o cómo la deberíamos de ver desde la inteligencia emocional. Es el entendimiento de por qué. ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? Utilizarla como un indicador para poder sacar algo positivo. Porque en mi perspectiva no existen las emociones negativas ni positivas. Solamente tenemos emociones como seres humanos y como seres humanos somos seres inteligentes y una máquina casi perfecta. Entonces, por ende, si utilizamos estas emociones, estos indicadores para poder llevar nuestra situación a algo positivo, le sacamos lo bueno al resto de las emociones. Obviamente la alegría y luego por ende el estado de la felicidad es muy atractivo, pero también si lo vemos como un indicador, podemos entender por dónde tenemos que dirigirnos. Y ahí es a donde podemos conectar, por ejemplo, los pensamientos que vamos teniendo con las acciones que vamos teniendo, incluso con las decisiones que vamos tomando. Si esta decisión me hace sentir de cierta forma, significa que voy por el camino correcto. No, sin duda. Además, significa que voy por el camino correcto. No, y sin duda, porque el cuerpo habla. O sea, cuando tú vas a hacer algo que no está bien, tu cuerpo se empieza a sentir incómodo. O sea, tienes una sensación de incomodidad que luego no entiendes. Claro. Entonces es importante también observarse, sentirse y escucharse. Porque si hay una parte no muy consciente que te va a decir, es por ejemplo cuando tú estás hablando con alguien y te está diciendo algo y tú tienes una acción y te sientes incómodo. Sucede mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces es que algo no estás haciendo bien. Porque cuando algo es bueno para ti y está bien hecho desde tu perspectiva, tú te sientes en paz y te sientes bien. Si no tienes esa sensación, es que algo no está caminando bien. Por supuesto, son los indicadores. Entonces hay que escucharse, ¿no? Pero volviendo un poco más a las emociones, uh-huh. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Las emociones también son aquellas que te ayudan de alguna manera a tu supervivencia, ¿no? No solo se quedan ahí como emociones. Tienes la sorpresa, uh-huh. Tienes el miedo, también la ira, el enojo. A veces todas esas emociones son parte de las reacciones que tienes, que también muchas te ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, claro. La sorpresa, cuando oyes un ruido y te da sorpresa, o hay una situación que te da miedo, ¿no? Y entonces también tienes la sorpresa, tienes una acción y segregas adrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces te pones así, ¿no? Aunque la adrenalina es muy buena, porque también es parte del motor. O sea, la adrenalina es la que te ayuda a tener esa fuerza, ¿no? Esa energía, y te da adrenalina. Pues por eso los pilotos de carreras y todos son adrenalinosos, ¿no? Las emociones fuertes y todo eso. Todo es muy importante. Uh-huh. Pero sí creo que en base al pensamiento tú aprendes a gestionar las reacciones que tienes con las emociones. Claro. Por ejemplo, tú vas en el coche. En la Ciudad de México es muy común que se te meta, ¿no? Vas en el carril de la derecha y tú vas en el de la izquierda, y desde la derecha a la izquierda se te mete un cuate y se te cierra
y tú tienes opciones de cómo reaccionar. Te puedes enojar. De hecho, tener emociones está muy bien. Pero a veces las emociones las volvemos un estado de ánimo. Por ejemplo, si tú tienes ira, la ira se convierte en enojo y entonces tú te quedas pegado con ese enojo, ¿no? 3 meses porque se te cerró un cuate o lo dejas que la emoción del enojo fluya y se acabe y sigues ahí y dices, no importa, ¿qué más da si se me cerró, no? Claro, Entonces la emoción dura un segundo. las situaciones que vamos teniendo en el día a día sí marcan una diferencia completa en tu estado. No, claro, pero ¿cómo lo gestionas? Desde mi perspectiva, con conciencia. Por eso. Pero, Justo. claro, Desde el pero es muy pensamiento. importante esa parte del pensamiento que tienes como un training, ¿no? Un entrenamiento que te enseña que si pasan esas cosas no son relevantes. Claro. El enojo lo vas a tener. Yo siempre digo que las emociones hay que dejar que fluyan, porque eso Totalmente. es algo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes una relación amorosa y tú consideras, estás muy enamorado? Entonces, cuando hay esa pérdida, ¿qué emoción te produce cuando tú pierdes a tu pareja? Tristeza, ¿no? Sí, pierdes tristeza. Te da tristeza. Tienes ¿no? tristeza. Pero esa tristeza se puede volver en algo también depresivo. Porque la tristeza, aunque es una emoción, tú puedes decidir si la tristeza se queda un gran periodo en tu vida o su corto periodo. Bueno, cuando perdemos una relación, normalmente nosotros lo llevamos a un estado de duelo. Sí, claro. Así es como se experimenta. Y son las mismas etapas que ocurren en un duelo, como si haya fallecido alguna persona. Claro, pero hay una gestión también. Claro. O sea, ese duelo puede durar una semana, o puede durar un año, Sí. o puede durar toda la vida. Entra ahí todo el concepto de inteligencia emocional. Entonces es cómo piensas al final, ¿no? Porque también la gestión emocional es una forma de enseñarte a cómo pensar, ¿no? Cómo gestionas. Yo siempre digo que una parte muy importante en nuestras vidas que no nos enseñan, o sea, no hay un curso de gestión emocional, de gestión de pensamiento, de gestión de actitudes ante la vida, ¿no? O sea, uno pues, va agarrando sus herramientas de aquí y de allá y uno va de alguna manera aprendiendo en base a lo que ves de tus padres, en lo que ves de la vida en general o la información que vas teniendo, pero no hay un nivel de conciencia en cuanto a realmente cómo gestionar desde el pensamiento las emociones para llegar a ese estado de felicidad, que es un trabajo que tú vas haciendo para tener plenitud de tu vida. Eso no nos lo enseñan. ¿O tú crees que sí nos lo enseñan? Pues directamente no, y a la mayoría de las personas no es algo habitual. Es una disciplina más. Por eso, más bien es una inteligencia de más. Por eso se llama inteligencia emocional. Hay gente que tiene mayor facilidad por los rasgos de su personalidad y tiene ciertas tendencias a manejarse de una mejor forma. Sin embargo, hace falta esa comprensión sobre nosotros y sobre las emociones. Y volvemos al punto inicial. Todo lo que tiene que ver con la gestión interna de nosotros mismos se resuelve desde tener conciencia. Y voy a repetir qué significaría tener conciencia. Y es prestarle atención, observarlo para poder modificarlo o actuar desde ahí. Siempre, y también citando lo que hablamos en un principio, siempre que actuamos desde la inconsciencia vamos a tener resultados inconscientes. Sí, claro. Vamos a llevarlo Impredecibles, entonces. ¿no? Claro. Porque cuando eres consciente, pues más o menos sabes lo que va a hacer, a dónde va. Pero cuando eres inconsciente, lo que haces nunca sabes a dónde llega, ¿no? Ese es el problema de la inconsciencia un poco. Claro. Que no tienes ese timón del que hablábamos del velero en el océano, pues no hay o sea, no hay quien lo lleve, ¿no? El timón sopla el viento por un lado y va para allá. Sí, te dejas ir a la deriva. Y va para el otro y entonces viene para acá. Entonces sí es muy importante para tener ese timón, ¿no? Poder llevar, tener
un camino en tu vida, el nivel de conciencia. Yo sí creo que eso es muy importante. Pero también creo que es todo esto, el nivel de conciencia que tú vas generando, también es en base a cómo vas tú enseñando a tu persona cómo pensar, ¿no? Cómo piensas. Es como, yo doy un ejemplo que es muy divertido, porque es como un chiste que hay por ahí, que son dos hermanos gemelos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es su cumpleaños. A uno su papá le regala una moto, que es el negativo, y a otro su papá le regala así un mojón de excremento de caballo, se lo deja en la cama y es el positivo. Amanece y el negativo dice, no, mi papá no me quiere nada, me compró una moto seguro porque quiere que me mate. Y el otro, que le dejan el excremento de caballo, dice, oye, qué buena onda es mi papá. Me regaló un caballo tan rápido que ya ni lo vi. Y entonces es así como tú también manejas tu percepción en la vida, o sea, tus pensamientos te ayudan a percibir la vida de alguna manera. Claro, es toda la perspectiva. Para cerrar, ¿no? Yo diría que una de las cuestiones más importantes para la felicidad y la plenitud es obviamente tu gestión de tus emociones y cómo manejas tus pensamientos personales. Cómo cambiarlos del no al sí. Cómo ser positivo, cómo ser empático contigo mismo. Eso es muy, muy importante. Esa sería de alguna forma lo que concluiría yo. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Los pensamientos son ese pilar clave dentro de la comunicación interna que nos permite hacer el cambio. Perfecto. Oye, qué gusto estar contigo, mi querido Alfredo. Muchas gracias, de verdad, Ari. Y pórtate bien, por favor. Claro. Encantado, señores. Qué gusto que estén con nosotros. Los saluda Ari Glider, aquí en Felicidad Consciente. Esperamos que este podcast les sea de utilidad y la idea, obviamente, es tener una vida plena de gozo y lograr esa felicidad que todos queremos. Muchas gracias.